Esto es Conexiones. Hoy vamos a estar entrevistando a Jorge Aliaga, doctor en física, investigador del CONICET. Entre sus antecedentes fue decano de la Facultad de Exactas de la UBA, fue parte del primer Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, entre sus trabajos durante la pandemia se destacaron las medidas de cuidado ante el contagio por aerosoles, todo lo que tiene que ver con la ventilación y medición de CO2, y hacía un informe, sigue haciendo un informe diario de la evolución de la pandemia en el país, que es muy interesante y fuente de información para todos los que buscamos datos al respecto. Jorge, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, los escucho bien. Hola Jorge, buenas tardes. Matías te saluda. Bueno, bienvenido al programa. Tenemos ganas de hacerte algunas preguntas que tienen que ver con todo tu trabajo respecto de la ventilación, la emisión de CO2, bueno, la investigación respecto de la pandemia, justo en un día en el que se da a conocer nuevas medidas que hacen respecto a eso, ¿no? Como esto de la quita del barbijo para los lugares abiertos, bien ventilados. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, Jorge? Bueno, a ver, lo que se aprendió a lo largo de la pandemia es que, a diferencia de lo que se había dicho al principio, viste que se dijeron cosas de entrada y bueno, a medida que fue avanzando el tiempo las cosas fueron cambiando. Al principio se hacía mucho hincapié en que las personas, que esta era una enfermedad que atacaba las vías respiratorias, que el virus entraba en las vías respiratorias y para contagiar a otra persona tenía que llegar de las vías respiratorias de una persona enferma a una que se contagiaba. El mecanismo que se había propuesto al principio era que las personas contagiadas, cuando gritaban, cuando hablaban muy fuerte, ¿sí?, emitían gotas y esas gotas quedaban en las superficies o le pegaban directamente en la boca o en los ojos a otra persona, y si quedaban en la superficie y la otra persona tocaba esa superficie con su mano y se lo llevaba a la boca o a los ojos, se contagiaba. Era un contagio por gotas. A los pocos meses hubo un grupo de investigadores internacionales que salió a pelear con la Organización Mundial de la Salud, reivindicando que en realidad esa no era la vía de contagio más importante, que la vía de contagio más importante era por pequeñas gotitas que se llaman aerosoles, que la diferencia fundamental con las gotas grandes es que al ser mucho más chiquitas pueden quedar flotando en el aire mucho tiempo. Mucho tiempo puede ser 1 hora, 2 horas. Entonces, claro, al aire libre esas gotitas rápidamente se diluyen, se vuelan, digamos así, por la corriente de aire que hay en el exterior y digamos, desaparecen. Es muy poco probable que vos te contagies por esas gotitas al aire libre. En cambio, en lugares cerrados, esas gotas al quedar flotando van generando como una especie de sopa. Imaginémonos lo siguiente: cuando una persona está fumando en una habitación, uno ve el humo que sale de la boca apenas lo exhaló. Ahora, un rato, unos segundos después, ya no se ve más el humo. Sin embargo, si una persona entra a la habitación, huele y sabe que una persona estuvo fumando. Eso quiere decir que quedaron partículas de humo flotando en el aire que el olfato de la persona lo percibe cuando entra a su nariz. Bueno, de la misma forma, eso que percibe, no lo percibe si son gotitas de aerosoles que emitió la otra persona. Y el problema de esta enfermedad es que las personas que contagian lo hacen muchas veces sin tener síntomas. Entonces no nos podemos guiar como otras enfermedades que, bueno, si vos tenés síntomas, quédate en tu casa y no contagiás. Porque acá las personas se sienten bien, van a trabajar, van a comercio, circulan y pueden estar contagiando sin saberlo. Entonces, digamos, ante ese panorama de tener que compartir ambientes con personas que no se sabe si cualquiera puede estar contagiando, la manera de prevenir eso, justamente, es tratar de no respirar el aire que ya respiró otra persona. Y eso se logra ventilando de manera continua y en forma cruzada, es decir, que vos tenés que abrir más de una abertura en la habitación, en lo posible enfrentadas, puertas, ventanas o varias ventanas, de manera tal que haya siempre corriente de aire, todo el tiempo que el aire se esté moviendo. Digamos, la medida de tapabocas tiene dos funciones. Por un lado, es una barrera física que para las gotas grandes. Ahora, si el barbijo está mal puesto y no ajustan los costados en particular,
las gotitas pequeñas que te decía, los aerosoles, se escapan por los costados. Sí. Y entonces no sirve el barbijo mal puesto. Si el barbijo está bien puesto y bien ajustado y el aire, en lugar de salir por los costados, sale a través de la tela, entonces también filtra los aerosoles y ayuda a minimizar el riesgo. Pensemos lo siguiente, cuando nosotros estamos muy cerca, y el químico que habla mucho de esto es José Luis Jiménez, un español que está en Estados Unidos, que es uno de los líderes en esto, él dice, si estamos tan cerca como para poder oler que la otra persona comió ajo, no hay ventilación que te salve, porque ya te llegó el aire directo de una persona a la otra. Entonces, cuando vos estás muy cerca, y es lo que pasa ahora, por ejemplo, en los colegios con la presencialidad plena, cuando vos estás muy cerca, ya la ventilación ni siquiera alcanza. Tenés que tener muy buen barbijo para que sirva de filtro y pare los aerosoles el barbijo, además de ventilar. Lo que se dijo ahora es que, y bueno, técnicamente es correcto, es que si estás al aire libre y estás solo, podés no usar barbijo, porque la realidad es que no te vas a contagiar de nadie. Es decir, es muy poco probable que el virus al aire libre esté mucho tiempo en suspensión. Eso es cierto. La complicación que va a tener esto en la práctica es que cuando uno se acerca a otra persona al hablar cerca, por ejemplo, aún al aire libre, debería ponerse el barbijo. Porque como te decía antes, al estar muy cerca, ya tenés otro tipo de contacto que es por proximidad. Entonces, la dificultad va a ser el hecho de que la gente entienda que no es que no tiene que usar más barbijo, sino que si está al aire libre y está lejos de otras personas, puede no usarlo. Perfecto, queda clarísimo, Jorge. En ese sentido, me parece que es lo mismo que pasaba al principio de la pandemia. Digo, no cambió la forma en que funciona ni el virus, o a grandes rasgos, ¿no? Porque sí, ha tenido mutaciones, pero bueno. Ni el barbijo, ni el virus. Lo que por ahí ha cambiado y puede motivar esto, y te voy a preguntar también si tenés alguna opinión o información al respecto, es quizás la cantidad de vacunados que tenemos, que hace que caiga la cantidad de contagiados, ¿no? Digo, estamos en una situación un poquito menos grave que hace un tiempo por la vacunación, más que nada. Mirá, a ver, la pandemia, a otra cosa. Claro, no. A ver, sin vacunas, la única cosa que puede cambiar la cantidad de contagios son las medidas de restricción. Es decir, cuando vos lográs, por medidas de restricción, que haya menos contacto entre las personas, esencialmente suspendés actividades, bajan los casos. Eso funciona, se ve en todos lados. El problema de eso es el impacto, obviamente, que tienen las medidas económicos, sociales, etcétera. Pero eso funciona, no hay duda de que funciona. La otra cosa que también influye es el tiempo. Es decir, ya se vio que en general, cuando hace más frío, la gente está más tiempo encerrada y le cuesta más ventilar, y entonces suben los contagios en invierno acá y en el hemisferio norte. Es decir, hay un tema estacional y además un tema de, como te decía antes, de las medidas. Nosotros en los últimos 3 meses, es decir, después de mayo-junio, no hemos tenido cada vez menos restricciones y no hemos todavía prácticamente salido del frío. Entonces, lo único que ha generado en estos últimos 3 meses una baja sostenida de casos, lo único que explica ese comportamiento, obviamente cuando digo de casos es también en consecuencia luego de camas de terapia y de fallecidos, es la vacunación, es el avance de la vacunación. Evidentemente las vacunas funcionan, todas las que hay funcionan excelentemente y hacen que justamente podamos ir relajando ciertas medidas y que los casos no exploten. Lo que yo creo, y en eso muchos llamamos la atención, es que justamente lo que no hay que hacer en un contexto incluso donde en semanas va a empezar a circular fuertemente la variante Delta, que es más contagiosa, y donde tenemos el 26% de la población, que son los menores de 18 años, que todavía prácticamente no se empezaron a vacunar y están yendo a escuela presencial a corta distancia. Lo que no tenemos que hacer es dar el mensaje, que es el error que cometió Europa y Estados Unidos, de ya está, nos sacamos el barbijo y no nos tenemos que cuidar más. Es decir, hagamos actividades, porque en este momento la situación epidemiológica lo permite, hay menos contagios, pero mantengamos los cuidados. Los cuidados son distancia, tapaboca cuando estamos cerca de una persona,
por supuesto siempre en lugares cerrados, y en lugares cerrados además ventilar. Clarísimo. Jorge, Juan Martín te saluda, agradecidos también acá de poder contar con vos y poder escucharte. Los que seguimos tu trabajo durante este tiempo sabemos de todo el laburo que has hecho y lo que has militado, digamos, desde la ciencia para lo que tiene que ver con, entre otras cosas, esto que mencionás, las medidas de cuidado por el contagio por aerosoles. Y acá estamos hablando de lo que tiene que ver fundamentalmente, ¿no?, con la parte al aire libre, en exterior, o de la ventilación en interiores. Y me gustaría volver con esta cuestión que vos también has trabajado mucho y que no vamos a entrar en esta, ni siquiera lo querría llamar polémicas, en esta difamación que han hecho, digamos, desde la oposición sobre tu trabajo, pero sí quisiera hacer hincapié en lo que es esto de la importancia de la medición del dióxido, que vos lo hablabas al principio. Uh-huh. Hay una... Sí, se mira. empieza a... Perdóname, esto es lo que quería transmitirte, que empieza a haber como una especie también por ahí de lectura, vos hacías hincapié al final, de, bueno, ahora que la vacuna avanza y que las dosis cada vez están en mayor población, en interiores va a ser menos falta poder andar controlando esto que tiene que ver con la concentración del dióxido. ¿Qué tenemos para decir sobre estos dos puntos? A ver, primero, lo que tiene que quedar claro es que en muchos lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, digo, muchos lugares que la gente que vos mencionás se referencia siempre como los lugares que saben cómo se hacen las cosas, hace mucho tiempo que controlan que los ambientes donde hay personas, en particular trabajando, escuelas, etcétera, no tengan un nivel elevado de dióxido de carbono. No estoy hablando del nivel de dióxido de carbono. Bueno, primero aclaremos qué es el dióxido de carbono. Es un gas que exhalamos todos los seres vivos, los seres humanos en particular, pero todos los seres vivos. Lo que hacemos para vivir es tomamos oxígeno del aire y como parte de nuestra vida lo transformamos en dióxido de carbono. Es decir, que el aire que exhalamos, que sale de nuestros pulmones, tiene mucho más dióxido de carbono que el que entró y mucho menos oxígeno. Entonces, uno puede usar la acumulación de dióxido de carbono en el ambiente para saber si adentro hubo personas respirando ese aire. Cuanto más viciado está, cuanto más dióxido de carbono tiene, es una indicación de que hay pobre ventilación. El dióxido de carbono fuera de la pandemia lo que te genera es una sensación de adormecimiento, de letargamiento, es decir, tener menos velocidad de respuesta intelectual. Es decir, que en ningún lugar donde haya una actividad, digamos, casi te diría de cualquier tipo, pero en particular una escuela, un trabajo donde vos tenés que estar atento, no deberías tener un nivel elevado de dióxido de carbono. En particular en Europa, por ejemplo, al aire libre hay 400 partes por millón de dióxido de carbono. En los ambientes educativos en Europa se fija un límite fuera de pandemia de 1.100, 1.200 partes por millón. Para que tengas una idea, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo que establece es el umbral de riesgo para la salud, ya no por un tema de baja tensión, sino porque te hace mal. Y eso es 5.000, es mucho mayor. Yo creo que Argentina tiene una deuda para los trabajadores pendiente, y es justamente ayornar la reglamentación a lo que es hoy en día en los países desarrollados, que es un control del dióxido de carbono para asegurar que los ambientes estén mejor ventilados. Entonces, bueno, nada, siguiendo esa línea, ya te digo que es lo que se recomienda, en pandemia se ha usado el monitoreo del dióxido de carbono como para decir, bueno, si yo miro esto, puedo saber si tengo que ventilar más o menos. Y se ha puesto un umbral en pandemia que es que no supere las 700 o 800 partes por millón, es decir, no más de 300 o 400 de lo que encontrarías al aire. Y bueno, eso se puede medir con unos medidores que originalmente justamente están pensados para equipos de climatización, justamente automatizados, porque lo que miden es el dióxido de carbono del ambiente, en base a eso determinan cuánto aire fresco entrar y demás, y que se transforman en un medidor que tiene un display de un numerito, que es como tomarte la temperatura. Vos, con tomar temperatura, sabés si tenés que ir a un médico o no tenés que ir a un médico. Esto es lo mismo, vos mirás un numerito y sabés si estás bien, estás tranquilo, o tenés que abrir más la ventana, la puerta, prender un ventilador para que corra aire. Es eso nada más, es tener una tranquilidad
Porque ¿cuál es el problema? El problema es que, como te decía antes, nunca sabemos si estamos en riesgo, porque no sabemos si hay una persona contagiando, y el virus no se ve, el aire no lo podemos ver si está corriendo. Entonces, la forma más fácil es poner un medidor, y si vos ves que el nivel del dióxido de carbono está como el aire libre, te podés quedar tranquilo. Y trabajar o hacer una actividad con tranquilidad es muy importante. Digamos, no estar con miedo haciendo una actividad es realmente importantísimo. Entonces, yo creo que incluso, fíjate vos, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, de la Nación, sacó una línea de crédito para bares y restaurantes, donde entre las adecuaciones de infraestructura que financia son la compra de medidores de dióxido de carbono, con la idea de que cuando vos entres a un restaurante puedas ver en una pantalla que el aire no está viciado, porque el dióxido de carbono es bajo, y entonces podés entrar tranquilo y comer tranquilo. Digamos, es una cosa que yo te digo, no es ningún invento, no es ninguna cosa rara, se usa, para que tengas una idea, bueno, acá la provincia de Buenos Aires importó 30.000 medidores para entregarlos en todas las escuelas públicas, pero Inglaterra, 15 días después que lo hizo la provincia de Buenos Aires, anunció que iba a comprar 300.000 para sus escuelas. Sí, digo, no es una locura que de golpe a alguien acá le pareció. La única jurisdicción que se resiste militantemente, y bueno, por eso se escucharon algunos grupos que están ligados con ese partido político, es en la ciudad de Buenos Aires, que no sé por qué se resisten a que la gente pueda tener una evaluación de la calidad de aire, o por lo menos de la calidad de la ventilación a través de la medición de dióxido de carbono. En esto que vos decís, nosotros como trabajadores telefónicos, en donde muchos de nuestros compañeros y compañeras justamente tienen esa exposición, digamos, en lugares de trabajo cerrados, con atención al público, tenemos acá una de nuestras compañeras que justamente trabaja en una oficina comercial. Tenemos también, digamos, en esto de explorar las diferentes medidas para cuidarnos, y en particular en esta de los medidores, el tema respecto a ¿cuál es la importancia no me quiero poner muy técnico, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte, ¿cuál es la importancia del punto basal, ¿no? Digamos, de la medición? Porque cuando hablamos de los 800 partículas por millón, uno entiende que es en función de un punto de inicio, de un punto de inicio promedio, y de repente sobre eso uno por ahí ve que puede ser un poco más difícil llevar el control si no se tiene ese registro en cada uno de los lugares donde instala un medidor. ¿Es tan así? No, sí, no es así. Y te digo por qué. Digamos, primero, podría ocurrir que vos tengas el trabajo, la oficina, en un lugar donde, por la razón que sea, porque está cerca de una avenida, de autopista, porque pasan muchos vehículos, porque tengas cerca una fábrica, tengas un nivel de dióxido de carbono elevado en la atmósfera. Supongamos que ese fuera el caso. Es decir, que al aire libre, cuando vos estás sin personas, hay un nivel de dióxido de carbono que no es de 400, 420, 450 partes por millón, que es lo normal al aire libre, sino que supone que tenés 600. Después podríamos discutir por qué no hay un control del municipio que sea de quién está emitiendo esa cantidad de dióxido de carbono al ambiente, porque eso genera el efecto invernadero, el cambio climático. Es decir, hay un montón de problemas asociados a eso, que no tienen que ver con la pandemia también, pero suponete que esa fuera la situación. Lo que tenés que hacer es ver si arriba de esos 600, es decir, lo que haces es, empezás con la oficina vacía y medís cuánto da vacío. Tomás ese valor como referencia, y cuando hay personas, no tiene que superar de ese valor 300 o 400 más, porque eso es lo que agregaron las personas respirando. Es decir, la diferencia entre vacío y ocupado no tiene que pasar de 300 a 400 partes por millón. Clarísimo. Jorge, te hago una pregunta que tiene que ver con esto último que comentabas. ¿Cuál sería la diferencia, y si aplicarían a lo mismo, en definitiva, entre un ozonificador y un medidor de CO2? No. A ver, hay cosas que tienen que ver con tratar de que el aire no tenga virus. Independientemente de todas esas cosas que ahora las enumeramos, vos podés, independientemente de eso, es medir si el aire está bien ventilado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vos podés hacer que no tengas virus? Podés ventilar, podés filtrar el aire.
hay un sistema que tiene como una especie de ventiladores que hacen pasar el aire a través de una membrana, un filtro, que no es el filtro de los aire acondicionados, sino que es un filtro mucho más sofisticado y más caro, que se llama EPA o se llama MERV 13, dependiendo del filtro que sea, es más caro. Y si vos cuando vos pones, por ejemplo, un filtro, lo que tenés que hacer es especificar cuántas personas va a haber en el lugar, porque el filtro tiene que tener la capacidad de filtrado, es decir, que el movimiento de aire es suficiente para eliminar los potenciales aerosoles que esas personas están poniendo. Después tenés otros productos, por ejemplo, podrías hacer pasar el aire por lámparas ultravioleta, que las lámparas ultravioleta eliminan sustancias vivas. Ahí ya empezás y tenés otro montón de cosas, en particular los sonificadores. Todas esas cosas no son aconsejables. ¿Por qué? Porque en particular el ozono es tóxico. Entonces, no tenés que buscar una solución que mate el virus, pero que también mate a cualquier ser vivo, en particular a seres humanos. Es decir, no tiene que ser una solución que sea dañina para la salud de las personas. Entonces, lo más aconsejable, lo que tendría que empezar es por ventilar, tener una corriente de aire razonable y respirar aire libre lo más que se pueda. Esa es la primera solución. No alcanza la ventilación natural, pones un extractor, como si fuera un extractor de baño, que se puede hacer, por ejemplo, poniendo un ventilador de pie, empujando hacia la ventana el aire para que se mueva más. Eso también mejora la ventilación. ¿No alcanza? Bueno, podés poner filtros adicionales para filtrar, tienen que estar especificados, y ahí es una solución más onerosa. Pero no es aconsejable agregar sustancias químicas ni nada que genere, justamente el químico Jiménez que yo mencionaba antes, que está en Estados Unidos, él lo que dice que tenemos que acordarnos que todos los metabolismos, todos los procesos, que todos esos son las mismas que matan nuestras células. Entonces, estamos hechos del mismo tipo de material y nos puede hacer mal. Hola Jorge, ¿me escuchás? Sí, escucho. Jorge. Porque nosotros te perdimos un instante. Vos decías que el ozonificador en particular o cualquier tipo de método que mate las células del virus también estaría matando probablemente nuestras propias células, ¿no? Porque a partir de ahí se cortó. Sí, claro, efectivamente. Es decir, no es aconsejable usar productos químicos, ozono, nada que agregue que con química mate el virus, porque si mata el virus es muy probable que nos afecte a nuestras células. Entonces, esas soluciones no son aconsejadas. Si lo aconsejable es ventilar. Si no alcanza con ventilar, filtrar, que como te decía antes, no es poner cualquier cosa y ya está. Ahora, independientemente de lo que hagas, sea ventilar, sea filtrar, la forma de verificar si lo que hiciste alcanza es medir. Y lo más razonable es medir dióxido de carbono. Son dos cosas independientes. Queda claro, una es una forma de medir y otra una forma de operar sobre... Exactamente. Es como si yo te dijera, bueno, vos te sentís mal, tenés que tomar tal remedio, qué sé yo. Después tomate la temperatura para saber si hizo efecto. Clarísimo. Hola, buenas noches, Jorge. Pablo te habla. ¿Qué tal? Permitime cambiarte un poquito del eje de la entrevista y preguntarte sobre los cambios, se dieron cambios importantes y medio sorpresivos sobre el gabinete de Fernández y el Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo un cambio importante, ¿no? Con la llegada de Filmus reemplazando a Salvarezza. ¿Qué opinión te merece este cambio? ¿Cómo ves las designaciones y cómo ves en todo caso el futuro del ministerio? Mira, como vos mencionabas al principio, yo fui subsecretario de Estado en el 2015, los conozco a todos, de hecho en el 2016 conformamos un grupo que se llama CITA, Ciencia y Técnica Argentina, yo participé de ese grupo un par de años, ahí estaba tanto Salvarezza como Filmus, como Hurtado, como Juan Pablo Paz, como Vera Barranco, un montón de investigadores, investigadoras,
Graciela Morgade, Sandra Carli, y bueno, digo, la mayoría de ellos son hoy funcionarios en distintos ministerios, muchos en el Ministerio de Ciencia. Digamos, está claro que el cambio no fue porque hubiera un problema con, en particular, el desempeño de Salvarezza. Salvarezza es una persona que ha hecho toda su carrera en el ambiente científico y conoce perfectamente, de hecho, antes de llegar acá había sido presidente del CONICET, sí, fue director de instituto, conoce perfectamente los problemas, las realidades del sistema. Y de hecho, ahora que se ha ido, no sé si ustedes lo habrán visto en las redes, en los medios, pero ha habido un reconocimiento, un agradecimiento muy grande, yo te diría, de muchísimos sectores del sistema científico-tecnológico. Sí, ha habido un reconocimiento a que se encararon algunas cosas, porque tampoco la gestión fue tan larga, y la realidad es que tampoco fue en una época normal. Es decir, hubo, por ejemplo, cambios muy importantes en el presupuesto de la Nación en los últimos 2 años. Por ejemplo, se bajó del casi el 20% del presupuesto destinado a deuda a menos del 8%, pero esos recursos en buena medida se usaron para la parte de asistencia social, es decir, aumento de jubilaciones, de IFE, ese tipo de cosas, y también el aumento del presupuesto de salud, es decir, que en pandemia no se terminó atendiendo tan fuertemente al sector científico, si bien hubo algunas recomposiciones. Pero digo, a pesar de todo eso, estaba muy reconocido por la tarea que venía realizando. Filmus no tiene un perfil tan de trayectoria dentro del ambiente científico. Él es más un perfil de una persona con una trayectoria de política. Conoce el sistema, es investigador del CONICET, digo, ha sido ministro de Educación en el momento en que Ciencia y Técnica dependía de ese ministerio, es decir, no es una persona que no tenga idea, pero no es el conocimiento que tiene Salvarezza, pero es más político, y bueno, me parece que justamente lo que se le ha querido dar en este momento es un perfil más político, de un perfil más alto, digamos, político en la gestión de las personas, ¿no? Bien. Nos gustaría preguntarte, por lo menos, no te queremos robar mucho más tiempo, la verdad que está todo lo que nos decís nos parece muy, muy interesante, pero particularmente ahora por lo que fue en la designación de Salvarezza como presidente de un ámbito que por ahí no es tan conocido dentro de de quienes no somos del ámbito de la ciencia, ¿no? Dentro de lo que es IPEC o IPF Tecnología. ¿Podemos o nos podrás por lo menos interiorizar un poco? Porque también, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿a dónde va? Y quien lo conoce, digo, habla muy bien de lo que es la designación igual a la que está yendo, digamos, no que sea un puesto menor. Mira, a ver, yo soy de los que cree que, que Argentina no tiene destino si sigue el modelo económico, por ejemplo, que expresaba tan claramente Miguel Brown en el gobierno anterior, que decía, bueno, Argentina tiene que dedicarse a lo que es naturalmente competitivo, agroindustria, minería, energía, productos audiovisuales y software, y el resto tiene que reconvertirse. Es decir, dicho en otros términos, por ejemplo, vos, con esa lógica vos defendés que los autos en Uruguay o en Chile son más baratos que acá porque tienen menos impuestos, porque son importados, entonces mejor importemos autos. Claro, lo que te olvidás en ese contexto es que hay 500.000 personas más o menos que viven del mercado de autos, de fabricar autos, ¿no? Entonces, digo, si vos eliminás todo eso de lo que ellos llaman que no sos naturalmente competitivo, el problema que tenés es que quedan del orden de 20 millones de personas sin posibilidades de tener un ingreso, de tener un trabajo digno. Es decir, claro, es un país social hacen. Sí, es decir, hablando el problema de la naturaleza, digo. Sí, el problema de ese modelo de desarrollo, de ese modelo económico, digamos, no de desarrollo justamente, es que no es sostenible la cantidad de recursos naturales que tenemos con la población que tenemos. Es decir, nosotros no tenemos la relación recursos naturales de población que tiene Australia o que tiene Chile, que permiten hacer ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, digamos, necesitaríamos o 3 pampas húmedas o la 4ª parte de la población. No tenemos ninguna de las 2 cosas. Entonces nos tenemos que dedicar a otra cosa. Y la otra cosa es justamente tratar de desarrollar nuestra industria, que es la que da más valor agregado y da más trabajo.
Y bueno, tenemos algunos ejemplos de cómo se hace eso, en particular de cómo lo ha hecho Estados Unidos, de cómo lo ha hecho Corea, en su momento, no ahora, ¿no? Es decir, cuando se desarrollaron, cómo lo hicieron, cómo lo ha hecho China, por ejemplo, en las últimas décadas. Y es a través de, digamos, no es verdad que eso lo hacen los privados de la nada, sino que, porque los privados hoy en día son grandes corporaciones multinacionales que fabrican las cosas en los lugares que les conviene, en particular en sus casas matrices, y acá en todo caso hacen cosas de menor valor agregado. Entonces vos tenés que impulsar de alguna manera desde el Estado la producción de ese tipo de líneas, de esa tecnología. Y tenemos ejemplos concretos, por ejemplo, con INVAP. INVAP surgió del área de área nuclear, digamos. Hoy en día Argentina es líder en la producción de radioisótopos para medicina, exporta centrales para la producción de radioisótopos. Todo eso es derivado de haber tomado la decisión en su momento de desarrollar ese área. Pero después, una vez que vos tenías esa capacidad, INVAP terminó desarrollando radares no solamente para la aviación, sino también radares para la defensa, radares meteorológicos, terminó desarrollando drones, terminó desarrollando satélites, el ARSAT-1, el ARSAT-2, los otros satélites de observación que se pusieron en órbita después, digamos, de la parte más de tipo de uso de imágenes. Entonces, bueno, los AOCOM. Entonces, digo, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque la idea es, ¿en qué otras cosas vos podrías tener empresas que de alguna manera cumplan el rol, empresas públicas o semipúblicas que vos cumplan el rol que cumple INVAP? Bueno, en la gestión, cuando se nacionaliza, se vuelve a tomar el control de YPF, en el año 2000, no me acuerdo si fue 12 o 13, por ahí, se decide crear una empresa que es entre YPF y el CONICET, que se llama YPF Tecnología. Y YPF Tecnología se transforma en una especie de INVAP, entre comillas, en el sentido de que desarrolla soluciones tecnológicas, esa investigación, son grupos de investigación desarrollando líneas que en particular son de interés para YPF, que tiene que ver, digo, por ejemplo, cuando apareció el tema del petróleo no convencional, vaca muerta, vos tenés que inyectar arenas para que genere la fractura hidráulica. Bueno, esas arenas eran importadas. Bueno, y ITEC encontró la forma de generar esas arenas y sin necesidad de importarlo. Entonces, las provee la solución tecnológica a YPF. De la misma forma, hay todo un área de YPF hoy en día que está, yo no lo sabía, me enteré hace poco, que está muy relacionada con la parte del agro, con biocombustibles, etcétera, claro, con fertilizantes. De hecho, eso lo ves mucho, perdón, Jorge, te aporto, eso lo ves mucho en la ruta, las estaciones de YPF Agro, y uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Justamente eso, ¿no? Una división que tiene que ver con el biocombustible. No solo biocombustibles, también genera bioinoculantes, genera bioinsumos en general. Bueno, ITEC tiene un área de agro, justamente, que desarrolla todo ese tipo de innovaciones. Sí, esencialmente es una empresa de alta tecnología que tiene que ver con cosas relacionadas con YPF, pero no es solo petróleo, es mucho más que eso. De hecho, ahora el anterior presidente, que también era parte de este grupo que yo te digo, de CITA, donde estaba Salvareza y Filmus, Eduardo Borkin, él había impulsado, por ejemplo, un área para el desarrollo de litio. Es decir, la idea justamente es no exportar mineral de litio sin procesar, sino ver cómo agregarle valor al litio, que tenemos, ustedes saben, yacimientos importantes en el norte, en Jujuy, en Salta. Bueno, ¿cómo hacemos para agregarle valor? Porque si vos exportás las sales de litio sin procesar y después terminás importando las baterías de los celulares, el negocio, digamos, realmente redituable queda en otro lado. Entonces, si vos sos dueño de la materia prima, lo importante es agregarle valor acá y que nosotros podamos exportar cosas de mayor valor con litio. Es como cuando se decía para otra época, bueno, le vendemos cuero a Inglaterra y nos devuelve botas, le compramos botas, ¿no? Pero en el siglo XXI. Exactamente. Es decir, cuando vos, digamos, vos podés elegir que no te vas a dedicar a producir todo,
Porque en algunas cosas vos decís, bueno, no, esto no me voy a meter, lo voy a importar. El problema es que no podés hacer eso con todo. Es decir, no puedes decir, bueno, todo lo voy a comprar afuera, porque no te dan las divisas. No hay manera de dar trabajo y de hacer una economía sustentable si no tenés producción de algo, y además de algo que tenga valor agregado y que compense la balanza. Si no tenés eso, estás listo. Bueno, vos tenés que elegir, y eso es una decisión difícil desde la economía, en qué te vas digamos, qué es lo que vas a desarrollar acá. Algunos decían, y de hecho, ustedes se acuerdan que el anterior gobierno suspendió la construcción del ARSAT 3. Y los que impulsaban eso, entre otros, Federico Pinedo, que en ese momento estaba a cargo de la Cámara de Senadores, él defendía eso. Sí. La gente muchas veces no sabe, eso es una cosa que les toca a ustedes más de cerca, cuando se hace la privatización de todo el área de telefonía en los 90, él estaba en la gestión con Camerach, y él fue uno de los que hizo toda la privatización del espectro radioeléctrico y demás, y después se había puesto una consultora con un socio que tenía, Sánchez Elía, que falleció hace unos años, hace 2 o 3 años, y bueno, ellos decían claramente, Argentina no tiene que dedicarse a fabricar satélites. Argentina tiene que usar las comunicaciones como un servicio. Si tiene que comprar el servicio satelital al que se lo venda más barato y hacer negocios con eso, nada más. Bueno, esa es una posición. Ahora, está claro que nosotros tenemos capacidad para desarrollar satélites. La pregunta es, una vez que vos tenés una empresa nacional como IMAP, que desarrolla satélites, que a su vez genera trabajo en un montón de pymes tecnológicas de la región, de Bariloche, de Córdoba, de La Plata, que desarrollan componentes de alta tecnología para el satélite. Esas compañías pymes después pueden desarrollar muchas otras cosas. Si es que el negocio no hay que verlo como, bueno, vamos a fabricar un satélite de cada 4 años, sino vamos a adquirir una capacidad tecnológica que la usamos con la excusa de desarrollar el satélite y después abre un montón de aplicaciones que a su vez sustituyen importaciones y nos dan soberanía. Gracias, Jorge. La verdad que fue clarísimo este último resumen que nos haces respecto de qué es YPF Tecnología, qué es lo que está haciendo o va a hacer en todo caso Salvarezza en ese lugar, a qué se dedica. Una mención de esto último que decías, no puedo dejar de mencionarla, como vos bien decís, porque nos toca de cerca. ARSAT es otra empresa ejemplo que está dando, entre otras cosas, está expandiendo una nube donde se pueda subir, por ejemplo, que ya se está cargando todo lo que es la Administración Pública Nacional y etcétera. Hay recursos para explotar la innovación y el desarrollo, hay que hacerlo con mayor profundidad. Esperemos que entonces el compañero Salvarezza en ese lugar pueda aportar a eso para toda la sociedad. Te agradecemos mucho haber pasado por Conexiones, Jorge. La verdad que fue clarísimo y esperamos poder en otra oportunidad estar de nuevo charlando, quizás si se pueda dar en el estudio porque cambió la situación epidemiológica, sería algo también muy lindo. En todo caso, te dejo un saludo muy grande de mi parte con mucho cariño, porque hemos usado también las estadísticas que subís a diario en Twitter con mis compañeros de facultad para hacer algún que otro estudio de datos, de números respecto a la pandemia, así que un agradecimiento personal, además del que hace todo el programa en conjunto. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches, gracias por el llamado y a disposición para cuando gusten, ¿eh? Esto es Conexiones. Es por abajo.